Víctor Alemán era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, todos le prestaban atención. Era dueño de una cadena de hoteles de lujo, siempre impecablemente arreglado y puntual. Desde la muerte de su esposa, se había convertido en una persona fría, casi mecánica, que vivía solo para el trabajo. A veces parecía haberse olvidado de su hijo Julián, un niño de 7 años con parálisis cerebral que apenas podía mover los brazos ni hablar. Julián pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, al cuidado de enfermeras que rara vez duraban más de 2 o 3 meses. Ninguna de las enfermeras duraba mucho, dejándolas llorando o exhaustas. Víctor, aunque decía que le importaba, no sabía cómo acercarse. La culpa le impedía afrontar la situación y siempre huía. Un día, la última enfermera renunció, alegando que Julián tenía episodios de agresividad, algo que ella exageraba. Víctor no se sorprendió ni preguntó mucho. Simplemente llamó a su secretaria y le pidió que encontrara a alguien nuevo, rápidamente, sin demasiada burocracia ni drama. Quería a alguien que supiera cuidar a niños con discapacidad y, sobre todo, que no causara problemas. 2 días después, la secretaria presentó a 3 candidatas. Las 2 primeras no convencieron a Víctor. Una hablaba demasiado, la otra parecía no tener ni idea de lo que hacía. Pero cuando llegó la tercera, algo cambió. Era una joven con el pelo recogido en una coleta despeinada, vaqueros rotos y una vieja mochila colgada del hombro. Se llamaba Mariana. No parecía la típica niñera, ni tenía el aire de experta de las demás. Pero cuando se sentó frente a Víctor, no parecía nerviosa. Lo miró directamente a los ojos y dijo sin rodeos: «No tengo título de enfermería, pero sé cómo cuidar a un niño con discapacidad. Lo hice con mi hermano durante casi 10 años». Víctor la miró con el ceño fruncido. «¿Y qué pasó con tu hermano?», preguntó. «Murió hace 2 años. No voy a mentir ni a ponerme sentimental. Solo quiero trabajar, y sé que puedo. Hacerlo bien. Si no funciona, no hay problema. Tengo otras entrevistas». Eso lo inquietó. Nadie le hablaba tan directamente. Mariana no parecía querer impresionarlo. Víctor no respondió de inmediato. Simplemente apretó la mandíbula y se levantó de la silla. «Vamos, a ver qué tal te va con Julián». La condujo a la habitación del niño. Era una habitación grande con un ventanal que daba al jardín, juguetes caros intactos, un televisor apagado y una cama articulada. Julián estaba en una silla especial frente a la ventana y no reaccionó a su entrada. Solo movió ligeramente la cabeza. Mariana lo observó unos segundos, se acercó sin decir nada y se arrodilló para estar a su altura, sonriendo. No lo tocó ni le habló de inmediato, solo lo observó. Después de unos segundos, le mostró una pelota suave que sacó de su mochila. «¿Te gusta jugar con eso?». Julián parpadeó y algo brilló en sus ojos. No era una sonrisa ni una risa, sino un pequeño cambio. Víctor lo notó. Mariana le pasó la pelota con suavidad, dejándola en sus manos y esperando. Julián la apretó suavemente con los dedos y por primera vez en semanas emitió un sonido suave, como un gemido, pero sin dolor, casi como si estuviera cómodo. «No habla», dijo Víctor desde la puerta. «No necesita hablar para saber lo que siente», respondió Mariana sin mirarlo. Después de unos minutos, Mariana se levantó. «¿Puedo empezar mañana?», preguntó con tono seguro, pero sin arrogancia. Víctor asintió y salió de la habitación. Confundido. No sabía si había tomado una buena decisión, pero algo en esa chica le causó buena impresión, o al menos mejor que las demás. Esa noche apenas durmió. Se quedó mirando la foto de su esposa en la mesita de noche, la misma de siempre, con el bebé Julián en brazos. Ella era quien sabía cómo manejarlo todo. Tenía la chispa que ahora parecía perdida en la casa. Se sentía como un extraño, alguien que no sabía ser padre. Al día siguiente, Mariana llegó temprano, tocó el timbre con calma y
Esperó. Una de las criadas la recibió. Fue directa a la habitación de Julián, saludándolo como si ya lo conociera. Con la misma tranquilidad del primer día, sacó algunos juguetes y un libro de sonidos de su mochila y se puso a trabajar. No habló demasiado ni hizo preguntas innecesarias. Simplemente observó al niño, respondió a sus movimientos y poco a poco empezó a conectar con él. Víctor la observaba a través del monitor de seguridad de su oficina. Algo en su pecho se encogió al ver a su hijo un poco más despierto. No era magia ni un milagro, era algo más, algo que no entendía del todo, pero estaba ahí en ese momento. Aunque no lo admitiera en voz alta, sabía que esa chica, con su vieja mochila y su forma directa de ser, ya estaba empezando a cambiar algo en esa casa. Mariana tenía su propia manera de hacer las cosas. No pedía permiso para todo, pero tampoco era irrespetuosa. Simplemente observaba, entendía lo que Julián necesitaba y lo hacía sin esperar instrucciones. En 2 días, supo cuándo el niño estaba más irritable, qué sonidos lo molestaban y cuáles lo calmaban. Le ponía música suave por la mañana mientras le limpiaba las manos. Le hablaba, incluso cuando no podía responder, y celebraba sus más pequeños movimientos como si fueran grandes logros. A Julián le costaba comunicarse, pero cuando algo le gustaba, movía la cabeza ligeramente hacia un lado. Con Mariana empezó a hacer esto con más frecuencia. Una vez soltó una risa extraña, como un gruñido al aire, cuando ella hizo una voz de caricatura con un peluche. Nadie en esa casa lo había oído reír en años. La enfermera anterior apenas le dirigía la palabra. Todo lo hacía con prisa, como si esperara a que terminara su turno. Las criadas también empezaron a notar el cambio. Una de ellas, Lupita, incluso llegó a decirle a Mariana que parecía que el chico la escuchaba con el corazón. Mariana se rió, no por burla, sino porque le pareció tierno. No lo dijo en voz alta, pero ese chico le recordaba mucho a su hermano. Al otro lado de la casa, Víctor estaba confundido. Iba a su oficina, trabajaba, asistía a reuniones, pero algo lo distraía. Se quedó mirando la cámara que enfocaba la habitación de su hijo, y lo que vio lo dejó perplejo. Julián no solo parecía más tranquilo, sino más presente, como si estuviera despertando, todo gracias a esa chica que, en menos de una semana, había logrado más que todos los médicos y niñeras anteriores juntos. Una tarde, Mariana bajó a la cocina a comprarle una paleta a Julián, algo que usaba para relajarle la boca y evitar que apretara los dientes cuando estaba tenso. Justo al abrir el congelador, se topó con Víctor. ¿No deberían darte algo más decente para comer?, preguntó sin mucha emoción. No es para mí, respondió Mariana cerrando la puerta del refrigerador. Es para Julián. Una paleta le ayuda con la mandíbula, lo relaja y le gusta. ¿O no quieres que tu hijo disfrute de algo? Este comentario lo tomó por sorpresa. No supo qué decir. Solo asintió y se fue. Pero seguía pensando en cómo Mariana defendía a Julián como si de verdad lo conociera. El otro día, mientras Mariana le leía un cuento al niño, Víctor entró sin avisar. Mariana lo ignoró y continuó con el cuento. Trataba de un ratón que se hacía pasar por león para que nadie lo molestara. Julián miraba el libro con atención, aunque a veces se le empañaban los ojos por un instante. Cuando Mariana terminó, notó que Víctor seguía de pie en la puerta. ¿Te inventaste esa historia?, preguntó. No, pero cambié algunas cosas. A Julián le aburre la versión del libro. Le gustan las versiones raras. ¿Y cómo lo sabes? Porque lo veo, porque lo oigo, aunque no hable. No es tan difícil. Solo tienes que estar ahí. Eso lo hizo callar de nuevo. Empezaba a darse cuenta de que no sabía nada de su propio hijo, que siempre había creído que era solo un niño enfermo, atrapado en su cuerpo, sin forma de conectar. Pero Mariana demostraba lo contrario cada día. En casa, los ritmos,
empezaban a cambiar. Donde antes había silencio y tensión, ahora había risas suaves, juguetes que tintineaban, música. Mariana llevaba a Julián al jardín por las tardes, lo sentaba bajo una sombrilla y le enseñaba a pulsar botones en una consola personalizada que emitía diferentes sonidos. A veces eran solo pitidos, otras veces eran frases grabadas como «hola» o «quiero más». Y aunque Julián no siempre acertaba, se notaba que lo intentaba. Víctor los observaba desde el balcón, fingiendo leer correos electrónicos en su celular, pero en realidad estaba atento a cada pequeño detalle. Mariana no lo vio, o si lo vio, no dijo nada. No buscaba elogios ni atención. Estaba ahí para el niño, y eso lo cambió todo. Una tarde, Julián logró presionar el botón de gracias después de que Mariana le diera agua con una pajita especial. Ella se emocionó tanto que lo aplaudió como si hubiera ganado un maratón. Víctor bajó en ese momento, con cara de sorpresa. ¿Lo hizo?, preguntó acercándose. Sí, fue difícil, pero lo logró. Es la primera vez que lo hace. Víctor se quedó mirando el botón como si fuera algo mágico. Luego miró a su hijo y, sin pensarlo, le acarició el pelo. Julián acercó la cabeza lentamente a su mano. Era algo diminuto, casi invisible, pero para Víctor fue como un terremoto en su interior. Después de eso, algo empezó a cambiar entre Mariana y Víctor. No era que se llevaran mejor, pero la tensión era diferente. Ya no era solo distancia. Ahora era como si ambos supieran que compartían algo muy íntimo sin decirlo. Pero no todo era perfecto. Víctor aún tenía sus momentos de frialdad, sobre todo cuando se sentía incómodo. Una vez, Mariana le preguntó si pensaba ir al festival del centro de rehabilitación, donde llevaban a Julián los viernes. Era un detalle pequeño, pero significaba mucho para los niños. Víctor simplemente dijo, «No tengo tiempo para eso», y se fue sin mirar atrás. Esa noche, Mariana lloró sola en su habitación, no por ella misma, sino por Julián, porque él esperaba a su padre, porque incluso sin decirlo, lo sentía, y aunque aún no lo sabía, ese vínculo que se forjaba con el niño también empezaba a tocar partes del corazón de Víctor que creía muertas. La habitación de Víctor siempre estaba impecable, nada fuera de lugar, ninguna camisa mal colgada, ninguna taza sucia, todo estaba en orden. Pero no era porque le gustara el orden, sino porque no soportaba el caos. No el caos de las cosas, sino el caos de los recuerdos. No había fotos de su esposa en esa habitación, ninguna, ni una carta, ni una nota, ni rastro de ella. Lo había guardado todo en una caja gris que colocó en el armario más alto y que no había tocado en 5 años. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Víctor se sentó en la cama con la mirada perdida. Oyó el sonido de la silla especial de Julián abajo y supo que Mariana lo estaba preparando. El niño llevaba días sin llorar y dormía mejor. Y aunque no lo admitiera en voz alta, ella sabía que era por ella. Pero esa calma traía consigo algo más, el recuerdo de lo sucedido, de cómo su vida había cambiado en un instante. Todo ocurrió una tarde lluviosa. Él y su esposa, Sofía, habían salido con Julián a un parque a las afueras de la ciudad. A Sofía le encantaba conducir, siempre decía que lo hacía mejor que él. De regreso, insistió en ponerse al volante. Julián dormía en su sillita de coche, en el asiento trasero. Solo tenía 2 años. De repente, un coche pasó sin frenar en una intersección mal señalizada. El impacto fue brutal. Sofía murió en el acto. Julián sobrevivió, pero su columna sufrió daños permanentes. Víctor no estaba en el coche. Había recibido una llamada del trabajo y decidió regresar antes en otro coche. Esa decisión lo ha atormentado desde entonces, porque debería haber estado allí, debería haber conducido, debería haber hecho algo. Tras el accidente, dejó de vivir. ¿Te está gustando el contenido? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Es gratis.
Se convirtió en una persona diferente, fría, seca, ausente. Se convenció de que lo mejor que podía hacer era centrarse en el negocio y pagar lo que fuera necesario para que Julián recibiera atención médica. Pero no lo cuidó, simplemente pagó por ello. Nunca quiso confrontar al niño ni a lo que le recordaba, porque ver a Julián era como ver el día en que todo se derrumbó. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Mariana ajustaba con cuidado la manta de Julián. El niño ya tenía los ojos cerrados, pero ella sabía que aún no dormía. Le acarició el brazo lentamente. Había aprendido que a veces lo que más le gustaba al niño era simplemente sentir que alguien estaba ahí sin hablar, sin moverse, simplemente existiendo. Mariana también tenía su propia herida. Su hermano menor, Esteban, tenía una condición muy similar a la de Julián, pero en su caso, la familia no tenía dinero para terapias costosas ni equipos modernos. Su madre hacía milagros con lo poco que ganaba, y Mariana, una adolescente, tuvo que crecer a la fuerza. Dependía de ella limpiarlo, alimentarlo, calmarlo cuando tenía rabietas y soportar miradas de lástima y preguntas incómodas. Esteban murió a los 15 años por una infección maltratada en un hospital público, donde los médicos lo ignoraron durante horas. Esto destrozó a Mariana, pero en lugar de endurecerse como Víctor, se volvió más suave, más paciente, más fuerte. Cuando llegó a esa casa, no solo buscaba trabajo, buscaba un sentido a su vida. Julián le recordaba mucho a su hermano, y aunque no lo dijera, cuidarlo era una forma de sanar. Una tarde, mientras Víctor colgaba una llamada, oyó un ruido extraño en la habitación de su hijo. Entró rápidamente y encontró a Julián temblando y con fiebre. Mariana ya estaba allí, tomándole la temperatura y preparándole una compresa. «Tiene mucho calor», dijo con voz seria, sin parecer alarmada. «Voy a necesitar ayuda para bajarle la fiebre». Víctor se quedó allí parado, sin saber qué hacer. Ella lo miró. «¿Puedes traer hielo? Lo mojaré con agua». Obedeció sin decir nada. Era la primera vez que actuaba como parte del equipo, no como el jefe que solo daba órdenes. Mariana le decía qué hacer, y él seguía sus instrucciones. Entre los dos, lograron estabilizar a Julián. No era nada grave, solo una infección leve. Pero para Víctor fue un duro golpe. Cuando el niño se durmió, Mariana se sentó en el borde de la cama. Víctor, de pie junto a la puerta, la miró. «¿Cómo lo haces?», preguntó. «¿Para qué?». «Para no desmoronarme». Ella se encogió de hombros. «A veces me desmorona. Simplemente no aguanto». Víctor bajó la mirada. Esa noche, cuando estaba solo en su habitación, fue al armario, sacó la caja gris y abrió la tapa. Dentro había una bufanda de Sofía, un perfume seco, una carta sellada y una foto familiar enmarcada que no había visto desde el funeral. Se sentó con todo esto en su regazo y lloró en silencio. No por Sofía, sino por sí mismo, por Julián, por todo lo que había perdido. Al día siguiente, Mariana notó que estaba diferente. No dijo nada, pero lo sintió. Era como si Víctor se hubiera despojado de su armadura, no del todo, pero lo suficiente como para dejar entrar algo. Ese algo era la vida que volvía a moverse en aquella casa, gracias a un niño que no hablaba, una niñera con el alma herida y un padre que por fin empezaba a despertar. El portón negro de la casa alemán era alto, de esos que no dejaban ver nada de lo que pasaba adentro. Pero en la esquina principal, detrás de un puesto de flores secas que apenas vendía nada, había una mujer con gafas de sol, una gorra y una botella de 1900, agua que llevaba horas sin abrir. Se llamaba Karina. No estaba allí por casualidad. Llevaba casi una semana deambulando por el barrio, preguntando por el trabajo o por algún amigo, pero en realidad solo miró esa casa, la misma de la que la habían despedido hacía un año.
Despidieron a Karina repentinamente. La encontraron gritándole a Julián porque no tomaba su medicina. No lo golpeó, pero lo sacudió con fuerza. Una empleada del servicio la vio. Fue a hablar con Víctor y en menos de una hora, Karina estaba en la calle, sin compensación, sin explicación, con solo lo que cabía en su mochila. Desde entonces, no había podido encontrar un trabajo estable. En cada lugar donde la llamaban, le pedían referencias y allí no las aprobaba. A veces mentía, cambiaba información, decía que se había ido por problemas personales, pero las entrevistas no pasaban el primer filtro. Poco a poco, la ira la invadió, no tanto por haber perdido su trabajo, sino por cómo la habían tratado, como si fuera basura. Y ahora saber que tenían otra niñera la quemaba, sobre todo porque había oído cosas. La gente del barrio, empleados del supermercado, incluso una excompañera de limpieza, le dijeron que la chica nueva era una joven a la que el jefe le tenía echado el ojo, que se llevaban bien, que el chico era diferente. Karina no lo dijo en voz alta, pero sintió que alguien le había robado el puesto, que Mariana estaba recibiendo algo que no merecía. Mientras tanto, dentro de la casa, Mariana ya formaba parte de la rutina diaria. Julián era inseparable de ella. Víctor incluso le ofreció extender el contrato 6 meses más. Mariana aceptó sin dudarlo, aunque algo en su interior le decía que aquella casa albergaba cosas que no acababa de comprender. Una tarde, Mariana bajó a la cocina y notó que una de las criadas, Marta, la miraba con extrañeza. No era la primera vez. Marta siempre la había tratado con cierta frialdad. Era mayor, llevaba muchos años trabajando allí, y aunque nunca fue grosera, se respiraba cierta tensión, como si no le gustara que Mariana tomara decisiones sin consultarle, ni que Víctor empezara a confiar tanto en ella. Ese mismo día, cuando Mariana fue al mercado con Lupita, la otra empleada, una mujer se les acercó por detrás. «Cuida bien al niño, ¿vale? Nunca se sabe qué puede pasar», dijo con sarcasmo. Cuando Mariana se dio la vuelta, la mujer ya había desaparecido entre los puestos. Lupita palideció. «Esa era Karina», dijo en voz baja. «¿Qué hace aquí si ya ni siquiera vive por aquí?» Mariana no dijo nada, pero sintió un nudo en el estómago. No conocía a Karina, nunca la había visto, pero la forma en que los había mirado no era normal, era una de esas miradas que te inquietan. Esa noche, Mariana le contó a Víctor lo sucedido. Él se puso serio, le preguntó si estaba segura y, cuando ella asintió, simplemente dijo: «Voy a hablar con seguridad. No quiero a esa mujer cerca de mi hijo». Pero en lugar de tranquilizarla, esta reacción la puso más nerviosa, porque Mariana sabía que cuando alguien tiene tanto odio, no necesita entrar en una casa para hacer daño. Karina, mientras tanto, regresó a su cuartito alquilado en el barrio vecino. Dejó sobre la mesa una vieja foto que había tomado a escondidas durante su estancia en la casa. Julián en su silla, durmiendo con una manta azul. La miró un buen rato. Luego escribió algo en un cuaderno. Si supiera quién soy realmente, también la despediría. Lo que nadie sabía era que Karina no solo guardaba rencor, guardaba un secreto que no había revelado ni siquiera cuando la despidieron. Un secreto que, de salir a la luz, haría temblar no solo a Mariana, sino a toda la familia. Por ahora, solo esperaba el momento perfecto. Mariana no había dormido bien esa semana. Después de lo ocurrido en el mercado, no podía dejar de pensar en la mirada de aquella mujer. Y aunque no conocía a Karina, algo en su rostro le producía una sensación extraña, como cuando ves a alguien que no sabes de dónde viene, pero sabes que no te traerá nada bueno. Aún así, siguió con su rutina diaria como siempre. No iba a dejarse asustar. Con Julián, todo iba mejorando. Cada día conseguía algo nuevo, un botón que no había tocado antes, un sonido diferente, un gesto con la mano que no había hecho antes.
Mariana era feliz por dentro, pero cada vez que veía al niño, también le venía a la mente la imagen de su hermano Esteban. Se parecían, no físicamente, sino en la mirada. Esa forma de buscar compañía sin pedirla. Esa forma de agradecer con solo un gesto de la mirada. Esa mañana, mientras alimentaba a Julián con cuchara, Mariana pensó: el niño se tomó su tiempo y ella no tenía prisa. Le habló, incluso cuando él no respondía. ¿Sabes qué? A veces me da miedo decirte cosas, Julie, porque siento que si empiezo no sabré cuándo parar. Julián dejó escapar un suave gemido. Mariana se rió. Ya sé, ni siquiera entiendes lo que digo, ¿verdad? Pero bueno, te diré algo. Hizo una larga pausa y luego continuó, casi en voz baja. Yo también tuve un hermano como tú. Se llamaba Esteban. Era 5 años menor que yo. Desde bebé tuvo problemas. No hablaba, no caminaba y a veces se enojaba sin motivo. Al principio pensamos que era una rabieta, pero no. Era su forma de decir que algo no andaba bien. Mi madre hizo todo lo posible, pero no teníamos dinero. A veces ni siquiera teníamos para llevarlo a la cita médica, así que me tocaba a mí cuidarlo muchas veces. Aprendí a entenderlo con su mirada, sus gestos, su respiración, igual que ahora te entiendo a ti. Se le hizo un nudo en la garganta, pero continuó. Un día se enfermó. Tenía fiebre, vómitos y no quería comer. Lo llevamos al hospital, pero nos hicieron esperar. Dijeron que había otros casos más graves. Nos quedamos en la habitación durante horas, con él en brazos. Cuando por fin lo atendieron, ya era demasiado tarde. Murió esa noche. Tragó saliva con dificultad. Julián la miró, no con lástima, sino como si realmente comprendiera lo que decía. Mariana se limpió la boca y le acarició el pelo. No he ido a ningún hospital desde entonces, pero cuando vi tu foto en el anuncio, no sé, fue como si alguien me dijera, vete. Terminó de alimentarlo, pero por dentro estaba hecha un mar de confusión. Esa historia la había atormentado durante años. Nunca se la había contado a nadie, ni a sus amigos, ni a sus parejas, ni a su madre. Decirlo en voz alta allí, con Julián, fue como soltar una piedra del pecho. Esa tarde, mientras paseaban por el Cintos jardín, Mariana llevó a Julián a una zona donde había flores que nadie cuidaba. Estaban medio secas, pero aún daban color. Se sentó en el césped, lo dejó frente a ella y sacó un viejo cuaderno de su mochila. No era un cuaderno cualquiera, era el que usaba cuando Esteban vivía. Tenía notas sobre rutinas, medicamentos, cosas que le gustaban, dibujos que le había hecho. Te voy a enseñar algo, Julie, dijo al abrirlo. Esto es parte de mí, y aunque me duela verlo, quiero que tú también lo veas. Mostró una página con dibujos de estrellas, un tren y una cara sonriente con la lengua fuera. Julián la miró y luego emitió un sonido, un suave chillido, como si hubiera comprendido que aquello era especial. Lo que Mariana no sabía era que, desde una de las ventanas del segundo piso, alguien la observaba. Marta, la criada de mayor confianza de Víctor, la misma que había estado en la casa desde antes del accidente, siempre callada, siempre en su sitio, pero atenta a todo. No le gustaba Mariana, no por malicia, sino porque sentía que ocupaba un lugar que no le pertenecía. Y ahora, verla con ese cuaderno, hablando de cosas del pasado, le parecía sospechoso. Marta no era chismosa, pero tampoco tonta. Esa chica ocultaba algo, y tenía razón, porque lo que Mariana ni siquiera le había contado a su jefe era que el hospital donde murió su hermano tenía una relación directa con la fundación que antes dirigía Sofía, la esposa de Víctor. Mariana lo descubrió mucho después, cuando lo investigó por curiosidad. Y aunque sabía que no era directamente culpa de Sofía ni de Víctor, no pudo evitar sentir esa conexión, como si el destino hubiera dado un giro extraño y ahora la hubiera colocado en la casa de esa misma familia. Se lo había guardado para sí,
no por malicia, sino por miedo, porque no sabía cómo reaccionaría Víctor, porque no quería perder el único lugar donde, después de tanto tiempo, se sentía útil. Pero no era la única que lo sabía. Karina, en su cuartito alquilado, revisaba una carpeta de papeles que guardaba desde que la despidieron, entre ellos una copia del ingreso de Mariana a la casa, un currículum mal impreso y algo más, una vieja nota con el nombre de Esteban Rivas, su hermano, y una dirección que coincidía con la de una antigua clínica de la Fundación Alemán. Karina no era una genio, pero sabía leer señales, y eso, para ella, era una mina de oro, porque si lograba conectar a Mariana con el pasado de la familia, podría usarlo. Aún no sabía cómo, pero sabía que esta verdad oculta podría convertirse en un arma. Era solo cuestión de tiempo. Desde que Mariana llegó, nadie había mencionado cumpleaños, pasteles ni fiestas. Era como si los años en esa casa transcurrieran en silencio, como si el tiempo no se celebrara, solo se soportara. Pero una mañana, mientras ayudaba a Julián a mover los dedos en una tableta especial, el niño logró señalar algo que la dejó helada. Una foto de un pastel con una vela. Mariana lo miró a los ojos. «Ya es tu cumpleaños». Julián volvió a señalar la foto y ella corrió al calendario. Allí estaba, marcado con un punto rojo, el 22 de junio. Solo faltaban 5 días. Nadie dijo nada, pero él lo sabía y eso le bastaba. Esa misma tarde, Mariana le preguntó a Víctor, «¿Vas a hacer algo para el cumpleaños de Julián?». Víctor apenas levantó la vista del teléfono. «Nunca se ha hecho porque no es algo que necesite. ¿Y cómo sabes lo que necesita si ni siquiera lo escuchas?». Víctor guardó silencio. Mariana se arrepintió de cómo lo había dicho, pero ya se había ido. Él no contestó, solo volvió a su celular. Pero al día siguiente, Mariana encontró una caja con adornos nuevos para la fiesta en la mesa del comedor. No decía nada, pero estaba allí, y eso fue suficiente. Planeó una celebración sencilla, nada de globos gigantes ni juegos ruidosos. A Julián le estresaban los ruidos fuertes. Planificó una mini reunión con colores suaves, música tranquila y pastel de chocolate, que era lo único dulce que el niño comía sin problema. Invitó solo al personal de la casa, Lupita, Marta, aunque no le caía muy bien, los 2 niños del jardín y una terapeuta que le había cogido cariño a Julián. El día amaneció nublado, pero eso no importó. Mariana decoró el porche con guirnaldas de papel hechas a mano, puso un altavoz con versiones instrumentales de canciones de dibujos animados y preparó un mantel lleno de estrellas y caras sonrientes. Julián llegó a su silla con una camisa amarilla que Mariana le había comprado sin avisar, le puso un sombrerito y le pintó un bigote falso con delineador. El chico no se quejó. De hecho, incluso pareció disfrutarlo. Víctor bajó unos minutos después, con la camisa arrugada, algo inusual en él. Tenía una expresión de «no sé por qué vine», pero allí estaba. Al ver a su hijo rodeado de todos, con una leve sonrisa y una mirada muy atenta, su expresión se suavizó un poco. «¿Y ese bigote?», preguntó. «Julián pidió ser vaquero por un día», respondió Mariana, bromeando con él. Todos rieron. Por unos minutos, la casa pareció cobrar vida, como si el aire no pesara tanto. Entonces, entre los camareros que traían los aperitivos, apareció una nueva. Una mujer delgada con el pelo oculto bajo una gorra y unas gafas que no combinaban con su uniforme. Nadie se fijó mucho. Al fin y al cabo, era una fiesta pequeña, pero ella iba de mesa en mesa sirviendo bebidas, escuchando conversaciones y observándolo todo con detalle. Era Karina. Había conseguido trabajo por un día gracias a un conocido que organizaba eventos. Nadie la reconoció, ni siquiera Lupita, quien la había visto en el mercado. Se había maquillado diferente, llevaba ropa holgada y apenas hablaba. Solo observaba a Mariana, a Víctor
y sobre todo a Julián. En un momento, cuando Mariana fue a buscar el pastel a la cocina, Karina entró justo detrás de ella. Mariana sintió que alguien la seguía, pero no les prestó atención. Al abrir el refrigerador, una voz baja pero seca sonó detrás de ella. ¿Cuánto tiempo más van a seguir jugando a la familia feliz? Mariana se giró como un rayo. El rostro de Karina, aunque diferente, le parecía familiar. «Te conozco», dijo con voz tensa. Karina sonrió torcidamente. «Todavía no, pero te conozco». Antes de que pudiera decir nada más, salió de la cocina como si nada hubiera pasado. Mariana la siguió, pero al entrar, Karina ya se había mezclado con los demás camareros. El pastel era sencillo, de chocolate con fresas encima. Mariana colocó una vela grande en el centro. La encendió y todos cantaron suavemente, sin gritar, sin exagerar. Julián miró la vela con los ojos muy abiertos. Cuando Mariana se acercó para apagarla con él, el chico hizo algo inesperado. Levantó el brazo derecho, que apenas movió, y la señaló. Un segundo después, una voz mecánica sonó desde el botón que llevaba pegado al pecho. «Feliz». Era la primera vez que usaba esa palabra. Todos se quedaron quietos. Víctor cerró los ojos un segundo. Mariana tragó saliva y solo pudo decir: «Feliz cumpleaños, Julie». Después de eso, la fiesta continuó entre risas, fotos y abrazos, pero en la mente de Mariana solo una cosa volvía a ella: el rostro de aquella mujer en la cocina, aquella frase, aquella mirada. Algo no andaba bien. Al terminar la fiesta, ayudó a recoger los platos, sentó a Julián en su sillón y lo tapó con una manta. El niño ya estaba cansado. Cerró los ojos mientras Mariana cantaba suavemente. Todo parecía tranquilo de nuevo, pero Karina ya había logrado lo que deseaba. Entrar a la casa sin que nadie se diera cuenta, verla de cerca y recordar por qué la odiaba tanto, aunque Mariana aún no lo entendía. La casa estaba en silencio. Todos se habían ido. Las guirnaldas seguían colgadas, algunas medio caídas por el viento, y el mantel estrellado estaba cubierto de migas de pastel. Mariana se quedó limpiando sola en el porche, no porque fuera su turno, sino porque necesitaba pensar. No dejaba de pensar en el rostro de la mujer que había aparecido en la cocina, en su forma de hablar, como si ya la conociera, como si supiera algo, pero no pudiera decir nada sin pruebas. Y allí estaba el otro, Julián, ese momento increíble que habían vivido. El hecho de que él hubiera dicho feliz con su botón era un regalo, un milagro, algo que quedaría grabado para siempre. Ya era tarde cuando terminó de guardar todo. Fue a buscar una manta al lavadero y bajó a la habitación de Julián para ver si dormía bien. El niño seguía durmiendo con una leve sonrisa. Mariana le acomodó la manta, apagó la luz y cerró la puerta lentamente. Cuando se dio la vuelta, Víctor estaba de pie en el pasillo. No llevaba traje, solo una camisa arremangada. Su mirada estaba fija en la puerta de su hijo. «¿Lo viste?», preguntó. «¿Qué?». Su cara, esa palabra. Nunca lo había visto así. Mariana asintió. Se quedaron en silencio unos segundos. Luego él caminó hacia el balcón y ella lo siguió sin decir nada. El aire era fresco. La noche cayó lentamente, sin un sonido. Mariana se sentó en una de las sillas. Víctor se apoyó en la barandilla mirando el jardín. Era extraño verlo así, tan tranquilo, tan en paz. «Gracias por organizarle esa fiesta», dijo finalmente. «Nunca lo habría pensado. Es muy duro para mí». Mariana lo miró. «Yo tampoco estaba preparada para volver a sentir tanto», confesó. «Pensé que solo estabas aquí para trabajar, pero Julián no trabaja». La miró fijamente por primera vez esa noche, sin apartar la vista de ella. «Tú tampoco». Este comentario la tomó por sorpresa. No sabía qué decir. Bajó la mirada sintiendo el corazón latir con fuerza. El silencio regresó, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que decía más que las palabras. Y entonces sucedió. No fue planeado,
No fue lento ni romántico, fue impulsivo, caótico, pero muy real. Víctor se inclinó hacia ella y ella no se apartó. Se besaron, breve, intenso, como si ambos se aferraran al único momento que los hacía sentir bien. Pero en cuanto terminaron, todo cambió. Víctor se apartó rápidamente, pasándose la mano por la cara como si acabara de hacer algo terrible. Mariana se quedó allí paralizada. No entendía qué estaba pasando. «Lo siento», dijo sin mirarla. «No debí haberlo hecho». «¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estás aquí por Julian, no por mí, porque esto no está bien. Y sientes que estuvo mal». No respondió. Solo negó con la cabeza y se fue, dejándola sola en el porche. Mariana se sentó allí, sintiendo cómo la emoción crecía. No sabía si quería llorar, gritar o simplemente olvidar. No era solo el beso, era lo que vino después, ese rechazo, esa confusión, esa barrera que de repente se alzó de nuevo entre ellos. Pero eso no fue todo. Detrás de uno de los arbustos del jardín, en la oscuridad, se veía el tenue resplandor de un celular, una cámara grabando en silencio, una lente que capturaba exactamente ese momento. El beso, la expresión de sorpresa, el instante exacto en que Víctor se apartó. Karina sonrió entre las sombras. «Perfecto», dijo en voz baja. «Esto me servirá más de lo que pensaba». Se escabulló en silencio, guardando su teléfono en una bolsa con cremallera. Nadie la vio. Nadie sabía que había estado allí. Mariana, a su vez, subió a su habitación con la cabeza hecha un desastre. Intentó dormir, pero no pudo. Todo su cuerpo temblaba. No entendía por qué Víctor se alejaba justo cuando parecía abrirse. No entendía por qué. Si todo parecía tan real, actuaba como si nada hubiera pasado. Y en otra parte de la casa, Víctor se servía un whisky en su oficina. Un trago fuerte de esos que usaba para silenciar sus sentimientos. Miraba una foto antigua de Sofía con Julián en brazos. Tocó el marco con los dedos como pidiendo permiso, como si aún le doliera amar a alguien más. Pero el daño ya estaba hecho, y lo peor era que alguien más lo sabía. A la mañana siguiente, algo en la casa parecía diferente. Mariana lo notó en cuanto puso un pie en la cocina. Lupita, quien siempre la saludaba con una sonrisa y un «Buenos días, niña», esta vez ni siquiera la miró, sino que simplemente le dijo en voz baja que el desayuno de Julián ya estaba en el microondas. Marta tampoco le dirigió la palabra en todo el día, solo le entregó una bandeja como si cumpliera con su deber y nada más. Mariana no entendía qué pasaba. Caminaba por los pasillos con la sensación de que todos sabían algo menos ella, como cuando alguien habla mal de ti a tus espaldas y luego se calla al entrar. Miradas rápidas, falsos susurros. Algo andaba mal. Julián también parecía inquieto. Estaba más callado que de costumbre. Se removía al tocar los botones de su dispositivo y emitía gemidos que no había emitido en días. Mariana intentó calmarlo como siempre, con su voz suave y manos firmes, pero ni siquiera eso funcionó. Por dentro, Mariana aún se recuperaba del beso, no tanto por el beso en sí, sino por cómo Víctor la había dejado sola después, como si hubiera cometido un error. No volvió a mencionarlo ni a mirarla a los ojos. Volvió a su tono seco y distante, como si nada hubiera pasado, pero sí, había pasado y eso la abrumaba. Ese mismo día, cuando Mariana fue a buscar un cuaderno en el escritorio del pasillo, notó algo extraño. El cajón donde guardaba los juguetes adaptados de Julián estaba desordenado. Faltaban cosas, un rompecabezas, una pelota sensorial y un tubo con luces que usaba para calmarlo por la noche. Subió a preguntarle a Lupita, pero ésta solo dijo: «No toqué nada. Pregúntale a Marta, está muy metida en todo». Mariana bajó a la despensa y allí estaba Marta, limpiando unos frascos. «¿Tocaste los juguetes de Julián?».
Marta ni siquiera se giró. No, a lo mejor los perdiste, como otras cosas que se han perdido últimamente. ¿Cómo qué? Marta finalmente la miró, pero no respondió. Se secó las manos en el delantal y se fue. Esa noche, Víctor recibió un mensaje anónimo en su celular, un número desconocido, sin texto, solo una imagen. Era una captura de pantalla del beso, un fotograma exacto, Víctor y Mariana en el balcón, de noche. La imagen estaba borrosa, pero se veía claramente lo que hacían. Víctor se quedó paralizado, no por el beso, sino porque alguien lo había visto. Alguien los observaba. El mensaje no decía nada más, ni amenazas, ni explicaciones, pero fue suficiente para disparar la alarma. Subió a su oficina, cerró la puerta y se quedó mirando la pantalla con el ceño fruncido. Al otro lado del barrio, Karina envió el mismo archivo a otro número, esta vez al de Marta, junto con un mensaje. ¿Ves lo que hacen tu... ¿Y jefe y la niñera? ¿Estás segura de que te conviene callarte? Marta vio el mensaje y no respondió, pero no borró la foto. La guardó como quien guarda una pistola en un cajón, por si acaso. Los días siguientes fueron peores. Mariana se dio cuenta de que alguien había rebuscado entre sus cosas. Su viejo cuaderno, el de los dibujos y apuntes de su hermano, estaba doblado, con las páginas fuera de lugar. Su cepillo de dientes estaba mojado a mediodía cuando no había ido al baño. Incluso su celular. Se despertó una mañana con la pantalla en un menú que nunca abrió. Fue a hablar con Víctor. Llamó a la puerta de su despacho. Él la abrió con frialdad. ¿Pasó algo? Sí, creo que alguien ha estado revolviendo mis cosas. Víctor se cruzó de brazos. ¿Tienes alguna prueba? No, pero no me lo estoy inventando, y el ambiente en la casa ha cambiado. Lupita no me habla. Marta me trata como si fuera un estorbo. Algo está pasando. Víctor bajó la mirada. No le contó nada del mensaje. No le mostró la foto. No sabía si ella estaba involucrada o si también era una víctima, pero la duda ya se había instalado en su cabeza. No tengo tiempo para chismes, dijo. Si tienes pruebas, dímelo. Si no, haz tu trabajo. Mariana lo miró fijamente. Era la misma pared otra vez, el mismo hombre cerrado que había conocido al principio. Sintió un nudo en el estómago, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Esa noche, mientras intentaba dormir, también recibió un mensaje, un número desconocido. Solo una frase. ¿Le has dicho a Víctor por qué estás aquí? Se le encogió el corazón. Quiso contestar, pero el número ya no estaba. Se quedó mirando la pantalla como si fuera una bomba a punto de explotar. Y en algún lugar de la ciudad, Karina sonrió al ver cómo las piezas empezaban a moverse. Nadie la vio, pero ella ya estaba allí, en todas partes, enviando mensajes, sembrando dudas, rompiendo la calma poco a poco. Las mentiras, los secretos y todo lo que cada uno ocultaba empezaban a pesar más de lo que podían soportar. Mariana bajó temprano, como todos los días. Llevaba el pelo recogido, una camiseta sencilla y el mismo ánimo de siempre. Aunque por dentro no se sentía bien, no dejaba de darle vueltas al mensaje que había recibido la noche anterior. Esa frase, ¿le has dicho a Víctor por qué estás aquí?, la inquietaba, como si algo estuviera a punto de estallar, sin saber dónde ni cuándo. La cocina estaba extrañamente silenciosa. Lupita no estaba, ni Marta tampoco. En el comedor, dos policías hablaban en voz baja con el guardia de seguridad. Mariana estaba de pie en medio del pasillo, sin saber si avanzar o retroceder. En ese momento, Víctor bajó las escaleras con el ceño fruncido. «Quédate ahí», dijo secamente. «¿Qué pasa? Acompáñame a mi oficina». Mariana lo siguió sin entender nada. Al entrar, Víctor cerró la puerta y le mostró una bolsa de plástico con un frasco de medicina dentro. Era uno de los anticonvulsivos de Julián. Luego señaló un sobre con dinero con los billetes cuidadosamente ordenados.
Encontramos esto en tu cajón, en la despensa del cuarto de servicio. Mariana lo miró con los ojos muy abiertos. En mi cajón. ¿Qué? Esto no es mío. No, estaba ayer y hoy apareció. Claro que apareció, porque alguien lo puso ahí. Jamás tocaría la medicina de Julián, y mucho menos aceptaría dinero. Víctor se acercó con el rostro tenso. ¿Puedes explicarme por qué alguien te haría esto? No lo sé, pero alguien quiere que me vaya de esta casa. Me están dejando mensajes, están revisando mis cosas, me están molestando. ¿Y por qué alguien haría eso ahora? Porque se dieron cuenta de que tú y yo... Mariana se detuvo. Cerró los ojos un segundo y bajó la voz. Porque se dieron cuenta de que tú y yo teníamos una conexión, porque alguien nos vio y porque esa persona está jugando sucio. Víctor no respondió de inmediato. Caminaba de un lado a otro. Estaba en conflicto, su hijo estaba en juego, su reputación, su casa, todo. Confié en ti, dijo. Por fin dejé entrar a mi hijo a mi vida y ahora me encuentro con esto. Víctor, mírame, te digo la verdad. Alguien está detrás de todo esto. No sé quién, pero lo voy a averiguar. No, no. Mariana se quedó paralizada. ¿Qué? ¿Ya no puedes quedarte aquí? No, después de esto tengo que pensar en Julián, en lo que le conviene. ¿Crees que sacarme es lo mejor para él? No lo sé, pero sé que ya no puedo tener más dudas. No puedo pagarlo. Mariana sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. No podía creer lo que oía. No podía creer que, después de todo, Víctor dudara de ella de esa manera, de la nada. De acuerdo, dijo con la voz entrecortada. Si eso es lo que quieres, me voy, pero quiero que me lo digas de frente. Mírame a los ojos y dime que crees que fui capaz de robarle a tu hijo. Víctor levantó la vista, pero no dijo nada. Ese silencio fue todo lo que Mariana necesitó para tomar sus cosas y salir de la oficina con la cabeza bien alta. Subió a su habitación, metió lo poco que tenía en la mochila y bajó a la habitación de Julián. El chico miraba su tableta medio dormido. Mariana se arrodilló frente a él. «Me voy un tiempo, Julie», dijo con voz temblorosa. «Pero te juro que no me voy porque quiera. Hay cosas que aún no entiendo, pero no me olvides. Sí, porque yo no te olvidaré». Julián la miró sin comprender del todo, pero su respiración se aceleró y sus dedos se tensaron. Mariana le tomó la mano y lo besó en la frente. No pudo evitar llorar. No quería que la viera así, pero tampoco podía fingir. Al levantarse, Julián dejó escapar un sonido agudo, casi como un gemido. Mariana se giró para mirarlo por última vez. «Te quiero muchísimo, Julián, más de lo que te imaginas». Salió de la casa por la puerta principal. Nadie se despidió de ella, nadie dijo nada. Solo el guardia abrió la puerta sin mirarla. Al otro lado de la calle, Karina estaba en un coche aparcado con las ventanillas medio bajadas. Lo vio todo. El momento exacto en que Mariana se fue. La mochila, el rostro marcado, el paso firme pero triste. La miró como quien observa a una presa que ya no puede defenderse. «Una menos», murmuró, y encendió un cigarrillo como si estuviera celebrando. Víctor, en su oficina, volvió a mirar la foto del beso. Algo en su pecho le impedía respirar. Sentía náuseas. No sabía si era por lo que encontró, por lo que dijo o por lo que cayó, pero algo le decía que se había equivocado. Y esa noche, Julián no durmió bien. Volvió a sus gemidos, a su respiración acelerada, a mirar la puerta con ojos expectantes, como si supiera que faltaba alguien y como si esa ausencia le doliera más que cualquier fiebre. Esa noche, después de que Mariana se fuera, la casa estaba a oscuras, no por las luces, sino por el ambiente. Ni Julián reaccionó igual, ni las mujeres del trabajo caminaban al mismo ritmo. Todo estaba en penumbra, como si alguien le hubiera bajado el volumen a la vida. Víctor estaba sentado solo en su oficina, mirando el monitor donde solía revisar las cámaras de seguridad.
Antes solo las usaba para ver si Julián dormía o si Mariana trabajaba bien, pero ahora no podía dejar de pensar. Había algo que no lo convencía, algo que lo inquietaba, y aunque ya había tomado una decisión, no se sentía tranquilo. Al contrario, tomó un sorbo de whisky y volvió a mirar el sobre con el dinero y el frasco de medicina. Lo encontré donde me dijeron, sí, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después del beso? ¿Y cómo pudo alguien haberlo puesto ahí sin que nadie se diera cuenta? Empezó a repasar los días anteriores. Recordó la fiesta, la cara de Julián, el beso y ese maldito mensaje con la foto. Lo sacó del teléfono. Volvió a ampliar la imagen. No se veía bien, pero se veía que la habían tomado desde el jardín. ¿Quién estaba en el jardín durante la fiesta? Abrió los archivos de la cámara. La mayoría se centraba en la calle, la entrada principal, el garaje, el pasillo que daba al jardín, pero el que daba al porche, ese tenía un ángulo extraño. Repasó la hora de la fiesta, adelantó, hizo pausas, rebobinó. De repente, en un instante casi imperceptible, vio un reflejo, una silueta, alguien entre los arbustos. No podía ver el rostro, pero sí la ropa. ¿Qué es eso?, preguntó en voz baja. Volvió a ampliar la imagen. Era una figura delgada con una gorra oscura y una bandeja en la mano. Era una camarera. Corroboró los datos con la lista del servicio de banquetes que había contratado para el evento. Había 5 camareros contratados, 3 hombres y 2 mujeres. Llamó al encargado. Eran las 11:30 p.m., pero no le importó. Disculpe la hora, solo quería confirmar algo. ¿Tiene los nombres completos de las personas que envió a mi evento? El hombre se los dio, y allí estaba, un nombre que no coincidía. Karina Herrera. Víctor se quedó paralizado. Conocía ese nombre, lo había olvidado, o mejor dicho, lo había bloqueado. Era la niñera a la que había despedido hacía más de un año, la que le había gritado a su hijo, la que había dicho cosas que lo hicieron despedirla inmediatamente. ¿Estás seguro de que esta mujer fue al evento? Claro, envió todos sus datos, llevaba uniforme, placa, todo. ¿Hubo algún problema? No, gracias, dijo Víctor colgando inmediatamente. No podía creerlo. Karina había estado en su casa, en su fiesta tan cerca de Julián, y él ni siquiera se había dado cuenta. Su corazón empezó a latir más rápido. ¿Fue ella quien tomó la foto? ¿Fue ella quien envió los mensajes? Puso las cosas en la habitación de Mariana. Fue al armario de herramientas y lo revisó todo. No había nada extraño, pero entonces se le ocurrió revisar las cámaras internas, las que apuntaban hacia la escalera trasera y los pasillos del personal. Nadie los revisaría normalmente, pero él tenía acceso. Adelantó la grabación, todo normal. De repente, en una toma borrosa, vio a Marta saliendo de la habitación de Mariana, a las 3 de la mañana, con una bolsa en la mano. Retrocedió, volvió a mirar. Sí, era Marta. La abrió con cuidado. Entró y salió minutos después. Apretó la mandíbula. Marta y Karina trabajaban juntas. Regresó a su silla, se sentó. Estaba hecho un lío. Había despedido a Mariana por una acusación falsa, y ahora era evidente que había sido parte de un plan bien trazado, frío y planificado. No dijo nada esa noche, solo imprimió las capturas de pantalla que necesitaba y temprano al día siguiente bajó a la cocina como si nada hubiera pasado. ¿Dónde está Marta? Lupita lo miró, confundida. Se fue hace un rato, dijo. Dijo que iba al mercado. ¿Dijo a qué hora volvería? No, patrón, está bien. Sí, dijo él, aunque por dentro su propia guerra ya estaba empezando. Llamó a un investigador privado que usaba para asuntos de la empresa y le pidió que investigara a Karina Herrera, que consiguiera su dirección, su teléfono, su pasado, todo. Esa misma tarde, el investigador le envió la dirección de un solar en un barrio cercano, una solicitud de empleo con datos falsos y algo más,
un archivo adjunto a un correo electrónico que Karina había enviado meses antes a otra familia en busca de trabajo. En el correo electrónico habló mal de Víctor. Dijo que la habían despedido por defenderse de un niño violento y que él tenía una relación inapropiada con una joven empleada. Esa fue la gota que colmó el vaso. Víctor comprendió que lo habían utilizado, que alguien estaba jugando con su culpa, con su miedo, y que al no confiar en Mariana la había dejado sola, expuesta y herida, pero no pensaba quedarse de brazos cruzados. Lo que aún no sabía era hasta dónde llegaría Karina, ni qué estaba a punto de descubrir sobre su propio entorno. Mariana no se fue lejos, no podía. Su sueldo no le había permitido ahorrar mucho y no tenía familia cerca. Alquiló una pequeña habitación en el último piso de una casa antigua en el barrio de Doutores. El baño era compartido, la ducha apenas funcionaba y la cama tenía un colchón que crujía con cada movimiento, pero al menos tenía techo. El primer día que durmió allí, se tapó hasta la cabeza, no por el frío, sino por el vacío. Lo había dejado todo atrás. Julián, una casa que empezaba a sentir como suya y un hombre que la había dejado sin tocarla. Rápidamente encontró trabajo en un pequeño restaurante. Ayudaba a servir comidas, lavaba platos y limpiaba mesas. No fue difícil, pero sí agotador, sobre todo porque su mente no paraba. No dejaba de pensar en Julián. ¿Estaría durmiendo bien? ¿Se estaría encerrando otra vez? ¿Ya habían cambiado de niñera? Habían dicho que se fue por él. La dueña del lugar, doña Chela, era una buena persona. Le dio un colchón extra, ropa vieja y hasta un suéter. No pidió mucho, y Mariana se lo agradeció. Un día, mientras lavaban los platos, le dije: «A veces lo que dejamos atrás nos alcanza, hija mía. Ten cuidado, que cuando eso pase, no te pille desprevenida». Mariana sonrió sin decir nada. No sabía que esas palabras resonarían tan pronto. Una noche salió tarde del trabajo. El restaurante ya había cerrado y ella se quedó fregando el suelo. Caminó hasta la parada del autobús por una calle mal iluminada. Llevaba su mochila delante, con los auriculares colgando de las orejas, pero sin música. De niño había aprendido a no distraerse en la calle. Pasó junto a una pared llena de grafitis. Al otro lado, una figura emergió de las sombras. «Hola, pequeño papá». La voz la paralizó. Se giró y la vio. Karina no llevaba gorra ni gafas. Era ella de frente, con la mirada llena de odio. Mariana retrocedió, pero Karina dio un paso adelante. «¿Qué quieres?», dijo Mariana con voz firme. «Quiero lo que me quitaste», respondió Karina, sacando algo de su bolsillo, un cuchillo pequeño, oxidado pero afilado. Mariana sintió el pulso en su garganta. No gritó, no corrió, solo levantó las manos. «No te quité nada. No sabía quién eras ni qué hacías antes». «Claro que lo sabía. Lo planeaste todo. Viniste a la casa, tomaste mi lugar, le robaste el cariño a ese chico y ahora te haces la inocente». «No planeé nada, Karina. Solo cuidé de Julián como se merecía». Karina dio otro paso. Mariana apoyó la espalda en la pared. «Ese chico estaba conmigo», espetó Karina. «Pero nadie lo vio. Solo vieron una escena, un maldito malentendido. ¿Y sabes qué? Pensé que si te sacaba me volverían a llamar, pero no. Ahora ni siquiera me contestan. Y es culpa tuya. El cuchillo estaba a menos de 1 metro. Mariana buscó algo, cualquier cosa. No había nadie, ni coches, ni ruido. «No tienes que hacer esto», dijo en voz baja. «Sí, tengo que hacerlo», respondió Karina, y justo cuando alzó la mano, alguien llegó corriendo del otro lado de la calle, un joven alto con una mochila negra. Agarró a Karina del brazo y la jaló con fuerza. «¡Suéltala!», gritó. Karina forcejeó, pero el chico era más fuerte, la empujó y el cuchillo cayó al suelo. Karina huyó sin mirar atrás, perdiéndose entre los callejones. Mariana cayó de rodillas temblando. El hombre se agachó. «¿Estás bien?». Ella asintió, incapaz de hablar. «¿Te hizo algo?»,
¿Te cortó? No, no me golpeó. Le ofreció una botella de agua. Soy Alan, trabajo cerca, la vi siguiéndote un rato. Algo no me sentó bien, así que crucé al otro lado cuando vi que te confrontaba. Mariana bebió un poco. El agua le subió al estómago como fuego, le temblaban las manos. Gracias, de verdad, gracias. ¿La conocías? Sí, trabajaba conmigo, bueno, en la misma casa. Es una larga historia. Alan la acompañó hasta la entrada del edificio. Se ofreció a acompañarla a su habitación, pero Mariana dijo que no era necesario. Antes de irse, sacó un papel. Toma, por si necesitas algo, este es mi número. Lo guardó sin pensarlo mucho. Todavía estaba en shock. Esa noche no durmió. Cerró la puerta de su cuartito, apoyó la silla en el pomo y se sentó con la mochila en el regazo. No lloró, no habló, simplemente permaneció despierta, pensando, sintiéndose sucia, rota, pero viva. Y al otro lado de la ciudad, en un oscuro edificio de viviendas, Karina estaba rompiendo cosas. Tiró una taza contra la pared y gritó. Se arrancó el suéter. Había fracasado otra vez. «Esto no va a seguir así», dijo, mirando el cuchillo en el suelo. «No me quedaré callado. Esa zorra pagará, y también todos los que la cubran». A la mañana siguiente, Víctor recibió una llamada inesperada. Era de un número desconocido, pero contestó de todos modos. La voz al otro lado no era la que esperaba. «¿Es el señor Víctor Alemán?» «Sí. ¿Quién es?» «Soy Alan. No nos conocemos, pero ayer ayudé a una mujer que fue atacada cerca de la estación de metro Doutores. Dijo que trabajaba contigo cuidando a tu hijo». Víctor sintió que se le caía el alma a los pies. «Mariana, sí. No quería ir al hospital, pero no se encuentra bien. Parece débil. No ha comido, tiene miedo. No me dio ningún detalle, pero pensé que debía avisarte». Víctor no perdió tiempo. Dejó lo que tenía en las manos, se subió a su coche y fue directo a la dirección que Alan le había enviado. Conducía como si le fuera la vida en ello. No podía creer que la hubiera dejado sola. No después de lo que había descubierto, no después de enterarse de que todo de lo que la había acusado era falso. Sintió la culpa oprimiendo su pecho como un puño. Al llegar, subió las oxidadas escaleras del edificio. Llamó a la puerta de la pequeña habitación del último piso. Nadie respondió. Volvió a llamar. «Mariana, soy yo, Víctor». Desde adentro se oyó un ligero movimiento. Entonces la puerta se abrió lentamente. Allí estaba ella, con ojeras, pálida, con una manta sobre los hombros. Tenía los ojos hinchados por no dormir, por llorar, por cargar cosas que no le cabían. Víctor la miró como si la viera por primera vez. «¿Qué haces aquí? Vine por ti. No puedo dejar que sigas sola después de lo que pasó». «¿Y qué pasó? Porque según tú yo era un ladrón, ¿no?» Víctor bajó la cabeza. Tragó saliva con dificultad. «Me equivoqué. Lo siento. Me tragué una mentira sin cuestionarla. No te escuché. No te creí. Y por eso pasó esto». «Pasó porque alguien me odia», dijo Mariana con la voz entrecortada, «porque quieres destruirme, porque la dejaste entrar en tu vida antes que yo». Dio un paso al frente. «No puedo disculparme, pero puedo arreglarlo. Ya sé quién está detrás. Karina, tengo pruebas. Sé que estuvo en la fiesta, que entró en tu habitación, que lo manipuló todo». Mariana cerró los ojos un segundo, como si todo lo que presentía se confirmara, pero eso no le quitó el cansancio ni el miedo. Ayer sacó un cuchillo. Si no fuera por ese chico, quién sabe qué habría pasado. No puedo permitir que sigas expuesta. Te lo ruego, por favor, ven conmigo. ¿Y si vuelve a ocurrir? ¿Y si mañana cambias de opinión? No ocurrirá, porque esta vez estaré ahí, no para observarte desde lejos, no para juzgarte, sino para cuidarte, para creer en ti. Mariana lo miró. Por primera vez en días, sus ojos se llenaron de lágrimas que no provenían de miedo, sino de alivio. Asintió lentamente. Víctor le ofreció la mano. Ella dudó.
pero finalmente la tomó. La llevó directamente al hospital. Le tomaron la presión, le curaron unos rasguños en la pierna que no quería mostrar y le pusieron una vía intravenosa. No era nada grave, pero estaba débil física y emocionalmente. Mientras esperaba los resultados, Víctor no se separó de ella. Se sentó a su lado en la camilla, le tomó la mano cuando entraron los médicos y le ajustó la almohada sin que ella se lo pidiera. Era como ver a otro hombre, uno que por fin se había quitado la armadura. ¿Y Julián?, preguntó Mariana de repente. Desde que te fuiste, no ha sido el mismo. Llora, no come bien, no quiere que nadie lo toque. Ayer le puse tu voz grabada en el botón y se quedó mirando al techo como si esperara a que entraras. Mariana se cubrió la cara. No quería llorar de nuevo, pero no pudo evitarlo. Él necesita verte y tú también lo necesitas, dijo Víctor. Horas después, Mariana salió del hospital, más estable, pero aún agotada. Víctor la acompañó de vuelta a casa. Mariana se quedó mirando la puerta negra. Respiró hondo antes de entrar. No sabía qué cara tendrían Lupita, Marta, Julián ni el silencio mismo. Pero al cruzar la puerta, lo primero que oyeron fue un suave chirrido familiar. Era Julián. Estaba en la sala con la tableta apagada. En cuanto vio a Mariana, abrió los ojos como si se le hubiera encendido una luz. Movió los brazos torpemente, como si quisiera alcanzarla, y presionó el botón con tanta fuerza que repitió la misma palabra 3 veces. «Aquí, aquí, aquí». Mariana corrió hacia él y lo abrazó sin pensar. Lloró, pero esta vez sin miedo. Julián la tocó con sus torpes manos, empujándole la cara con la nariz. Emitía ruiditos, como si solo le hablara a ella. Víctor los observaba desde unos pasos atrás. No dijo nada, solo apretó los labios y cerró los ojos un instante. Allí, al ver a su hijo aferrado a la mujer de la que una vez dudó, supo que ya no podía fallarle. «Te prometo que no se quedará así», dijo en voz baja, sin que Mariana lo oyera. Y en otra parte de la ciudad, Karina ya preparaba el siguiente paso, porque para ella esto apenas había comenzado. Karina pasó 3 días sin salir de su habitación, ni siquiera para ir al baño. Solo dormía, comía galletas viejas y anotaba cosas en un cuaderno. Nombres, horas, rutas, momentos en que la casa alemán estaba sola. Estaba obsesionada. No comía por hambre, comía por ansiedad. No dormía para descansar, dormía para no estallar. Lo que más le dolía no era haber fallado, sino que Mariana había regresado. Lo había visto en una foto que Lupita publicó por error en su estado. Julián en su sillón con una camiseta de rayas y al fondo Mariana de vuelta en casa, como si nada hubiera pasado, como si no la hubieran despedido, como si no hubiera estado al borde de un ataque. Esto le revolvió el estómago. Karina arrancó la página del cuaderno y la quemó en una lata de atún vacía. Se paró frente al espejo y se miró. Su rostro ya no era el mismo. Tenía los ojos hundidos, la piel apagada y las ojeras aún más oscuras. Pero debajo de todo eso, algo permanecía intacto: el odio. Esa misma noche salió del inmueble y tomó una camioneta hacia el barrio donde vivía la familia alemán. Se bajó a 2 cuadras de la casa. Llevaba gorra, mascarilla y gafas. Esta vez no iba a entrar así, solo quería ver. Solo quería confirmar que Mariana estaba allí, y sí, estaba. A través de los barrotes de la puerta, vio las luces del comedor encendidas. Mariana pasó con una bandeja. Luego se detuvo frente a Julián, le tocó la frente y le dio un beso. Todo estaba tranquilo, todo estaba en paz. Karina sintió que le ardía el pecho, algo que le quemaba la garganta. «¿Crees que ganaste?», dijo en voz baja, apretando los dientes. «No he terminado contigo». Caminó por la acera hacia la parte trasera de la casa. Ella no podía entrar, pero sabía algo que pocos sabían. Una reja mal sellada en la esquina del jardín. Una reja
que ella misma había usado una vez para colar a Julián en el parque, en cuando no había nadie. En ese momento nadie se dio cuenta y ahora tenía la intención de volver a usarlo, no esa noche, pero pronto. Mientras tanto, dentro de la casa, Mariana se movía con cuidado. Aunque todo parecía estar bien, no bajó la guardia, no dormía profundamente, siempre dejaba la puerta entreabierta y el celular con la batería al 100%. Había recuperado su lugar, sí, pero no su paz. Víctor, a su vez, mandó instalar nuevas cámaras, una en el garaje, otra en el jardín y dos más en los sunspots, pasillos del segundo piso. También contrató a un guardia nocturno, esta vez armado. No quería más sorpresas. ¿Crees que eso la detendrá?, preguntó Mariana una noche mientras preparaban a Julián para dormir. No lo sé, dijo Víctor, pero al menos ya no estamos solos. Mariana no respondió. Solo miró a Julián. El chico la observaba con calma. Sus ojos ya no estaban llenos de angustia. Le apretaría la mano de nuevo cuando se acercara. La buscaría de nuevo con la mirada y no la vería. Y eso era todo lo que necesitaba para quedarse. Karina regresó la semana siguiente, esta vez antes. Mientras los jardineros hacían ruido con la cortadora de césped, se escondió detrás del muro. Sacó un celular viejo y tomó fotos del cuarto de servicio, la ventana de Julián y el auto de Víctor. Cada imagen era un trampolín hacia su siguiente paso. Esa noche entró en un cibercafé, usó una cuenta falsa y envió un correo electrónico anónimo a la policía. Hay un trabajador ilegal en la casa del empresario Víctor Alemán. No tiene documentos en regla, investíguenla. Adjuntó una foto del antiguo currículum de Mariana donde había un error de dirección sospechoso. Sabía que esto, aunque no fuera real, generaría dudas. No quería destrozarla de cabeza. Quería verla perderlo todo, poco a poco, como le pasó a ella. Pero algo más se gestaba en la mente de Karina. Una noche, mientras paseaba por el mercadillo, se encontró con un tipo al que conocía desde hacía años. Lo llamaban el amigo. Hacía favores, dudosos, desde repartir mensajes hasta asustar a quien lo necesitara. Se acercó a él y le soltó la idea. ¿Cuánto me cobras por entrar a robar en una casa? Asustar un poco, mover cosas sin dejar rastro. Depende de lo rica que sea la casa. Mucho. ¿Y qué quieres que haga? Nada grave. Solo piensa que puedes perderlo todo si sigues jugando conmigo. El parsa sonrió. Ya lo entendía. Eso es lo que se hace. Solo dime cuándo. Karina lo miró con una calma aterradora. Muy pronto. Y así, mientras la casa volvía a llenarse de vida, con Julián más tranquilo, Víctor intentando sanar y Mariana empezando a creer de nuevo, una tormenta se gestaba en las calles y se dirigía directamente hacia ellos, una que nadie estaba preparado para afrontar. Eran las 2 de la mañana cuando Mariana despertó con una sensación extraña. No había ningún ruido fuerte, no era una pesadilla, era algo extraño, silencio. Un silencio que no era normal en esa casa. No se oía el tic-tac del reloj del pasillo, el suave motor de la silla de Julián, que siempre vibraba un poco al moverse, tampoco se oía. No se oía nada. Se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. Se puso los zapatos sin atárselos y salió rápidamente al pasillo. Todo estaba oscuro. Solo una tenue luz provenía de la habitación de Julián. Caminó con cuidado. La puerta estaba entreabierta. La abrió lentamente. La cama estaba vacía. El botón de comunicación de Julián estaba en el suelo. La sábana estaba arrugada. La tableta estaba encendida pero pausada y no había rastro de él. ¡Julián!, gritó secamente. Bajó corriendo las escaleras tropezando con la alfombra. Abrió la puerta de la cocina. Nada. Entró en el cuarto de servicio vacío. Corrió al jardín. Fue allí donde vio una figura que cruzaba hacia la parte de atrás, cargando algo envuelto en una manta azul. Solo una persona sabía lo que significaba esa manta. Solo alguien con odio y memoria. «¡Karina!», gritó.
La figura se giró un instante y luego se agachó por el agujero de la valla. Mariana corrió tras ella sin pensar, sin planear nada. Saltó el muro como pudo, se raspó el brazo, se cubrió las piernas de polvo, pero no se detuvo. Al otro lado, Karina ya se subía a una vieja camioneta negra. Mariana llegó justo cuando estaba arrancando el motor. Se abalanzó sobre la puerta del copiloto y la abrió sin pensarlo. «Suéltalo, te lo advierto». Karina pisó el acelerador y la camioneta se sacudió. Mariana cayó de espaldas sobre el asfalto, pero se levantó de 1900. Inmediato. Corrió tras el vehículo unos metros hasta que su cuerpo no aguantó más. En la esquina bajaba un taxi. Ella saludó con la mano como loca. El conductor frenó bruscamente. «Sigan a ese camión. Se llevan a un niño. Por favor, no me pregunten nada». El conductor dudó solo un segundo, pero luego aceleró. La camioneta de Karina no iba rápido. Parecía más bien que intentaba ganar tiempo, como si quisiera que Mariana la siguiera. Y entonces todo cobró sentido. Esto no era solo un secuestro, era una trampa. El taxi la siguió 3 cuadras hasta que el camión giró hacia una zona de almacenes abandonados. Mariana se bajó antes de que el coche se detuviera por completo. «Espérame aquí. Si no regreso en 5 minutos, llama a la policía». «¿Estás segura?» «No, pero ya estoy aquí». Corrió al último cobertizo que tenía una puerta metálica entreabierta. La empujó y entró. Oscuridad total, olor a humedad. El suelo crujió bajo sus pies. «Karina», dijo con fuerza. «Basta. Esto no es un juego. No es su culpa». Se encendió una luz en la esquina. La luz iluminó a Julián, que estaba sentado en una silla, atado con una sábana, pero sin mostrar signos de violencia. Estaba despierto, con los ojos abiertos. Respiraba con dificultad. «Tranquila, Julie. Vine por ti», dijo Mariana sin apartar la vista del chico. «Siempre haces lo mismo, ¿verdad?», dijo Karina, apareciendo por detrás con una lámpara en la mano. «Salva. Seguir siendo la buena, la dulce, la que todo lo puede. Esto se te va de las manos», dijo Mariana, dando un paso al frente. «¿Sabes qué es peor? Que ni siquiera hiciste nada serio, simplemente apareciste. Pasé meses en esa casa, años haciendo todo lo que me pedían, aguantando rabietas, noches sin dormir, señoras que me trataban como basura. Y un día llegas con cara de «lo entiendo todo» y me lo quitan todo. No te quité nada, Karina. Tú misma lo tomaste. ¿O ya olvidaste lo que le hiciste a Julián?» Karina la miró con los ojos iluminados. «Ese chico me gritó, me mordió. Solo reaccioné. Nadie quiso escucharme. Te estoy escuchando ahora, pero no así, no así. Lo que estás haciendo va a arruinarte la vida. ¿Y la mía no está arruinada? Ya...» Silencio. Mariana no sabía qué decir. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó Karina, «que tú y yo no somos tan diferentes. Tú también perdiste a alguien. Tú también sabes lo que duele. Sí, pero precisamente por eso no puedo dejar que causes más dolor». Mariana dio otro paso. Karina levantó la lámpara vacilante. Por primera vez quedó claro que no estaba segura de qué hacer. «Devuélvemelo. Podemos acabar con esto antes de que empeore». Karina miró a Julián. El chico la miraba, no con miedo, sino con algo más fuerte, como si comprendiera lo que estaba pasando, como si le pidiera que parara, y eso fue precisamente lo que la desgarró. «Vete», le dijo a Mariana. «Llévatelo». Mariana corrió hacia Julián, desató la sábana con manos temblorosas y lo abrazó. El niño se aferró a ella como nunca antes. Karina se sentó en el suelo, agotada. No dijo nada más. «¿Te vas a entregar?», preguntó Mariana desde la puerta. «No tengo a dónde ir». En ese momento se acercaron las sirenas. El taxista había cumplido con su parte. Mariana salió cargando a Julián como pudo, con la ayuda de un policía que llegó corriendo. Se giró una última vez para mirar adentro. Karina permaneció sentada cabizbaja, esperando lo inevitable.
Y en el rostro de Julián, por primera vez desde que todo empezó, había algo que parecía mucho a la calma. La comisaría olía a humedad, a papeles viejos y mojados. Mariana sentía un dolor intenso en todo el cuerpo, pero no quería irse sin hablar con Karina. Sabía que ya la tenían detenida, que no podía escapar, pero también sabía que a veces lo que queda en la cabeza duele más que cualquier golpe. Pidió permiso para verla. Un joven agente dudó, pero Víctor apareció en ese momento y habló con la persona a cargo. Firmaron un formulario y, 5 minutos después, Mariana cruzó una puerta gris con una ventana sucia y entró en la pequeña sala de entrevistas. Karina estaba sentada con las manos esposadas sobre la mesa. Se veía más delgada, más cansada, pero su mirada permanecía firme. No la saludó, no se movió, solo la miró. Mariana se sentó frente a ella sin decir nada. Primero, apoyó las manos en las piernas y respiró hondo. «Solo vine a escuchar lo que tienes que decir», dijo sin rodeos. Karina rió, pero fue una risa amarga y seca. «¿Y qué crees que tengo que decir? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿Un no quise? No lo sé, pero no me voy de aquí hasta que lo digas. No por mí, sino por Julián, porque ese chico no entiende lo que pasó, pero va a sentir lo que viene, y quiero poder mirarlo a los ojos, sin dudarlo». Karina bajó la mirada por primera vez y guardó silencio unos segundos. «No nací malvada», soltó de repente. «No quería hacerle daño a nadie. Cuando entré en esa casa, pensé que era mi oportunidad, que por fin podría tener algo estable, un lugar, gente que me viera. ¿Y por qué lo arruinaste todo? Porque nunca sentí que pertenecía. Porque hiciera lo que hiciera, nadie me agradecía nada. Porque me gritaban si se me caía algo. Porque trataban a Julián como un mueble y a mí como una sombra. Y un día, el niño me mordió. Me dolía la cabeza, me acababan de regañar y reaccioné mal. Lo agarré del brazo y le grité. No le pegué, pero lo sacudí fuerte y alguien te vio». Karina asintió. «Sí, Marta». Ella fue quien lo contó todo, y Víctor no preguntó, simplemente me despidió. ¿Y por qué todo esto? No por eso. Fue entonces cuando te vi entrar a casa con esa cara limpia, con tu pequeña mochila, y de repente todos te trataron como si fueras un ángel. Eso fue lo que no pude soportar». Mariana no dijo nada, simplemente la dejó hablar. «Quería que te vieras como me hiciste ver, como un problema. Quería que dudaras de ti mismo, que pensaran mal de ti. Quería que te fueras, pero no lo hice». Su voz se quebró un poco. «No pensé que llegaría tan lejos. No... con el chico. Nunca quise hacerle daño. Pero le hiciste daño a él, a mí y a ti misma». Karina apretó los dientes. Ojalá alguien comprendiera que yo también sentí dolor. Mariana la miró en silencio. Ya no había rabia en ella, solo una enorme tristeza. «Lo entiendo», dijo finalmente, «pero eso no te da derecho a destruir la vida de los demás. ¿Sabes cuántas veces yo también me he sentido invisible? ¿Cuántas veces he tenido que limpiar vómitos, lágrimas, babas, sin que nadie me diera las gracias? ¿Cuántas veces me he derrumbado cuidando a alguien que ni siquiera podía decir mi nombre?» Karina la miró con lágrimas en los ojos, pero no lloraba. «¿Y por qué lo soportaste y yo no?», preguntó. «Porque aprendí que el dolor no se cura sufriendo. Se cura al comprender que no somos los únicos que lo sentimos. Se cura al dejar de culpar a los demás». Silencio. Karina respiró hondo, bajó la cabeza y sin mirarla, por fin soltó lo que llevaba dentro tanto tiempo. «Yo también tuve un hermano, discapacitado. Lo cuidé hasta que murió, pero lo dejé solo una vez. Fui a una fiesta. Tenía 15 años. Pensé que no pasaría nada, que mi madre volvería con el tiempo. No lo hizo. Murió ahogándose con su propia saliva». Mariana se quedó paralizada. No se esperaba esto. Desde entonces, todo lo que veo me recuerda a esto. Lo que no hice, lo que no viví. Por eso entré en la casa. Por eso me obsesioné. Porque quería una segunda oportunidad. Pero terminé haciendo lo mismo, haciéndome daño.
Mariana también sintió que algo se rompía en su interior. Esa confesión tan cruda, tan dolorosa, ya no era una excusa, era una herida abierta. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó en voz baja. Pase lo que pase, ya no tengo fuerzas para seguir huyendo. En ese momento entró el agente. Se acabó el tiempo. Mariana se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de irse se dio la vuelta. No sé si mereces perdón, pero mereces afrontar lo que hiciste. Basta de mentiras, basta de excusas. Karina asintió sin mirarla. Mariana salió de la habitación sin mirar atrás. Sintió que algo se cerraba, como si una puerta que llevaba años abierta por fin se hubiera cerrado. No con alegría, sino con una mezcla de dolor, alivio y vacío. Víctor la esperaba afuera y le ofreció la mano. Mariana la tomó y salieron juntos del edificio, dejando atrás la parte más oscura de la historia. El juicio fue más rápido de lo esperado. Karina aceptó los cargos desde el principio: secuestro, allanamiento de morada, intento de agresión, amenazas, todo. No pidió un abogado privado, le asignaron un defensor público y ella simplemente dijo que no quería prolongar las cosas. Estaba cansada, no lo negó, pero tampoco se justificó. Habló con frialdad, como si ya supiera que ese era su destino. Mariana no apareció el primer día. Se quedó en casa con Julián, intentando mantener su rutina, intentando olvidar todo lo vivido. Pero Víctor sí. Tenía el rostro tenso y la mirada fija. Había vivido muchas dificultades, pero nunca había sentido algo tan personal. Fue al segundo día que todo estalló. Una de las pruebas que presentó la fiscalía fue un mensaje recuperado del celular de Karina. Un mensaje de audio que envió por WhatsApp semanas antes del secuestro. Fue breve pero revelador. Ya entré en su habitación. La dejé exactamente donde me dijiste. Esto va a estallar. Prepárense. El juez hizo una pausa. Todos en la sala se miraron. El fiscal apretó los labios. El perito informático determinó que el mensaje se envió desde el número del acusado al número de Marta Gutiérrez, dijo el fiscal. Víctor se quedó paralizado. ¿Qué?, le susurró a su abogado. ¿Está Marta involucrada? Unos segundos después, uno de los agentes presentes salió de la sala y regresó con Marta, esposada. Ella caminaba cabizbaja, sin oponer resistencia. Mariana se enteró por las noticias en su celular. Estaba sentada en el sillón junto a Julián, quien jugueteaba con sus botones, cuando leyó la noticia. Se revela complicidad interna en el caso alemán. Ex-empleado clave también será procesado. Sintió que se le cortaba la respiración, no por sorpresa, sino por decepción. Lo sospechaba desde hacía tiempo. Marta siempre se había portado de forma extraña con ella, fría y seca, pero nunca pensó que llegaría tan lejos. Víctor llegó a casa esa noche sin decir mucho. Fue directo a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se quedó allí, inmóvil. ¿Es cierto?, preguntó Mariana desde la puerta. Él asintió. Trabajaban juntos. Karina prometió que si la ayudaba a deshacerse de la niñera, conseguiría un nuevo puesto en otra casa rica. Marta se ha sentido reemplazada desde que llegaste. Creía que querías ocupar su puesto de confianza. Nunca quise eso. Lo sé, pero ella nunca lo vio así. Ambos se sentaron a la mesa. Julián dormía arriba. ¿Y cómo estás?, preguntó, mirándolo fijamente a los ojos. Siento que no conozco mi propia casa, mi gente, que todos estos años he estado ciega. No eras ciega, estabas sola. Y cuando llevas mucho tiempo sola, dejas que otros decidan por ti. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Marta nunca fue clara conmigo, pero tenía tantas cosas en la cabeza que no me detuve a armar el rompecabezas. ¿La odias? No, pero me duele porque le hablé con respeto, le ofrecí ayuda y mientras tanto me estaba apuñalando por la espalda. Víctor no sabía qué decir. La miró con ojos llenos de culpa. Juro que nunca volveré a dudar de ti. No jures, muéstramelo. En el tribunal,
Karina no defendió a Marta. Cuando el juez le preguntó si quería declarar sobre su cómplice, simplemente dijo: «Se presentó voluntaria. Yo solo me aproveché». Marta, por su parte, no dijo ni una sola palabra, ni para defenderse ni para negarlo. Simplemente escuchó el fallo con el rostro pálido. Fue condenada a prisión preventiva. El juicio continuaría, pero ya no podían salir. No había fianza, no por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. Después de todo, no se trató solo de un robo, ni de una pelea entre empleados. Fue el secuestro de un niño con discapacidad, un caso que había sido cubierto por todos los medios de comunicación y que había conmocionado profundamente a la familia alemán. Víctor nunca volvió a hablar de Marta, no la mencionó, no la recordó. Fue como si la hubiera borrado de su historia, pero Mariana sabía que en el fondo ese tipo de traición no se olvidaba fácilmente. Cuando alguien te falla desde dentro, desde donde más confías, deja una huella invisible, pero que quema. Y en medio de todo, Julián fue el único que mantuvo la sonrisa. Tal vez porque no entendía el caos, o tal vez porque de alguna manera sabía que lo peor ya había pasado. El traje caro había desaparecido, y tampoco el reloj elegante. Víctor ahora vestía camisas sencillas, vaqueros cómodos y zapatillas sin marca. Dejó de ir a tantas reuniones, de revisar el correo a medianoche y de responder llamadas con el ceño fruncido. Algo cambió en él, algo fuerte. Y no fue de repente, fue poco a poco. Fue cuando Mariana regresó. Fue cuando Julián lo miró a los ojos otra vez. Fue entonces cuando comprendió que lo más valioso que tenía no estaba en sus hoteles ni en sus cuentas bancarias, sino en su casa, en la sala, en esa silla de ruedas que se movía cuando alguien le hablaba con amor. Ahora se despertaba temprano, no para consultar las citas, sino para ver a Mariana darle de comer a Julián. La observaba sin que ella lo notara, como si intentara aprender. Y sí, estaba aprendiendo a hablarle, a calmarlo, a comprenderlo sin palabras. Mariana no le enseñaba con teorías, sino con el ejemplo, y él finalmente le prestaba atención. Un día, se animó a estar a solas con el niño durante media hora. Mariana salió al mercado y él le dijo: «Déjamelo a mí, yo me encargo». Lo sentó en su silla, le puso un audiolibro y le contó un chiste terrible. Julián no se rió, pero emitió un sonido agudo, como un largo suspiro. Para Víctor, fue como si le hubieran dado un trofeo. El aire en la casa era diferente. Lupita volvió a cantar mientras cocinaba. Las plantas del jardín, que antes estaban algo secas, empezaron a florecer porque Mariana las regaba a diario. Hasta el guardia de la entrada tenía mejor expresión. Y cuando de verdad pasan cosas buenas, lo notamos, lo sentimos en el aire. Julián también experimentó un gran cambio. Mariana lo llevaba 2 veces por semana a una nueva terapia con un especialista que utilizaba tecnología adaptada. El niño aprendió a usar una tableta con movimientos oculares. Al principio, solo seleccionaba colores. Luego, empezó a elegir frases. Un día, cuando ella le preguntó qué quería cenar, él eligió sopa. Mariana contuvo las lágrimas. No por la sopa, sino porque por fin podía responder a su manera, a su propio ritmo. Los botones que antes eran solo sonidos, ahora tenían palabras, y Julián las usaba con intención. Si algo no le gustaba, decía basta. Si quería más jugo, decía lo quiero. Y cuando Mariana lo abrazaba, presionaba el botón en que decía aquí. Una tarde los 3 estaban en el jardín. Víctor regaba las plantas. Mariana le hacía ejercicios con una pelota a Julián. El niño estaba tranquilo, moviendo los dedos, mirando al cielo. De repente Mariana preguntó sin pensar: «¿Te acuerdas de tu madre, Julián?». El chico se quedó callado. Mariana pensó que no respondería, pero presionó el botón que decía así. Tras unos segundos, buscó otro botón. Mariana lo ayudó. Presionó otro. Extraño. Víctor se acercó y se agachó junto
A él. No dijo nada, solo lo abrazó fuerte. No solía hacerlo, pero ese momento lo merecía. Mariana los miró desde donde estaba y, sin decir nada, comprendió que Julián seguía adelante. No solo físicamente, sino que también se estaba desprendiendo de cosas. Esa noche, mientras recogían los platos, Mariana puso su lista de reproducción favorita. Música tranquila, voces suaves. Víctor se acercó y preguntó, ¿te gusta vivir aquí? Ella lo miró de reojo, sorprendida. ¿Vivir? Creía que solo... ¿Trabajabas? No, ya no trabajas, eres parte de esto. Mariana bajó la mirada. Se sintió avergonzada, pero también feliz, porque por fin alguien la veía como algo más que una criada. Gracias, dijo sin rodeos. Él la miró como pocas veces antes, con calma, con respeto, con cariño. Gracias por enseñarme todo lo que desconocía. Después de eso, nadie dijo nada más. No se firmaron contratos, nadie habló de citas ni de planes de matrimonio, pero todos lo notaron. Mariana era parte de esa familia. Porque cuando una persona llega, sana, aguanta y se queda, ya no es una visita, es su hogar. Un nuevo comienzo no siempre se anuncia. A veces simplemente llega silenciosamente en medio de un desayuno, una tarde de terapia o una canción suave mientras se lavan los platos. Y aunque aún quedaban muchas cosas por descubrir, por hablar, por sanar, por primera vez nadie quería huir. Era sábado por la tarde. Había llovido y el aire olía a tierra mojada. Mariana estaba sola en la casa. Víctor se había ido a una breve reunión y Julián estaba echando una siesta. Aprovechó para organizar un mueble de la oficina que llevaba meses sin tocar. Víctor se había prometido 1000 veces que lo arreglaría más tarde, pero ese más tarde nunca llegó. Hasta ahora. Mariana sacó carpetas viejas, documentos de la empresa, sobres con recibos, incluso fotos de las primeras construcciones del hotel. Nada importante, hasta que vio una caja de madera con tapa corrediza. No tenía nombre ni etiqueta y pesaba más de lo que creía. Lo colocó sobre el escritorio y lo abrió con cuidado. Había varias cartas, algunas postales, recortes de periódico y al fondo una carpeta con el logotipo de la Fundación Sofía Alemán. Eso le llamó la atención. Lo abrió lentamente. Había documentos de donaciones a hospitales, fotos de eventos, listas de pacientes y niños atendidos en programas especiales. Fue entonces cuando se le encogió el alma. Vio una hoja con el membrete del Hospital General de Iztapalapa. Año 2017. Proyecto. Apoyo a familias con niños con discapacidad motriz severa. Abajo había una lista de nombres, fechas y diagnósticos. Mariana recorrió la página con el dedo hasta encontrar uno que la dejó paralizada. Esteban Rivas Camacho. Fecha de ingreso, 16 de abril. Fecha de alta, 18 de abril. Estado, parálisis cerebral grave. Estado civil. Fallecido, su hermano. Le temblaba la mano, se incorporó de repente y le costaba respirar. Volvió a leer el titular. El hospital había recibido apoyo de la fundación de Sofía, la esposa de Víctor. Además, la página tenía una nota a pie de página, estudios cubiertos al 100% por la fundación como parte del nuevo programa piloto. Su hermano formaba parte de ese programa. Mariana guardaba silencio, conectando todo. El día que Esteban falleció, lo llevó al hospital con su madre. Nunca supieron quién pagó esa factura. Las enfermeras simplemente dijeron, ya está cubierto. La fundación lo autorizó. No hizo más preguntas. Le daba igual. Solo quería que la atendieran. Y ahora, años después, vivía en la casa del hombre que había formado parte de esa historia. No sabía si sentirse enojada, triste o simplemente sorprendida. Guardó la carpeta, la cerró y la dejó exactamente donde la había encontrado. Subió a su habitación, se sentó en la cama y miró al techo como si buscara respuestas allí arriba. Víctor llegó 1 hora después. Mariana no lo recibió con la misma energía de siempre.
lo notó de inmediato. ¿Estás bien? Sí, dijo en voz baja. ¿Pasó algo? Encontré algo en la oficina. Frunció el ceño. ¿Qué? Un archivo viejo de la fundación, y Esteban estaba en la lista. Víctor se quedó sin palabras. Su expresión se volvió inexpresiva. Mariana lo miró fijamente. ¿Lo sabías? No, te juro que no. Esa parte era toda de Sofía. Ella organizaba el apoyo, las donaciones, los programas con los hospitales. Solo firmé, no leí los nombres. Pero la apoyaste. Claro. Y si hubiera sabido que tu hermano estaba allí, hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Si lo hubiera sabido, no te habría dejado pasar por lo que pasaste sola. Mariana respiró hondo y bajó la mirada. No te estoy cobrando, solo necesitaba decírtelo, porque cuando vi esa hoja, todo cambió. No sé si estoy en esta casa por casualidad o por algo más importante. No fue casualidad, dijo sin pensar. No después de todo lo que hemos pasado. No después de todo lo que has hecho por Julián, por mí. Se levantó y se acercó a la ventana. Llovía de nuevo, despacio, como si el cielo también liberara algo que había mantenido oculto. ¿Te duele saberlo? Me da paz, respondió ella, volviéndose hacia él. Porque ahora entiendo por qué sentí que tenía que quedarme cuando vi a tu hijo. Fue como si Esteban me empujara, como si me dijera, aquí puedes hacer algo. Y tenía razón. Se quedaron en silencio. Se acercó lentamente. No la tocó, no la apresuró, solo le habló en voz baja. ¿Todavía quieres quedarte? Ella lo miró. No sonrió, pero asintió. Sí, más que nunca. Esa noche Julián presionó su botón 3 veces. Primero aquí, luego quiero, y finalmente mamá. Mariana lo miró sorprendida. No sabía si era un error o una coincidencia, pero él repitió, mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo abrazó fuerte, temblando. No era su hijo, pero lo sentía como tal, y en ese momento ya no había nada que comprender. Víctor los miró desde el pasillo con lágrimas en los ojos, y ahí terminó todo. No como una historia perfecta, sino como una historia real, donde se enfrentó lo más difícil, se dijo lo más oculto y se eligió lo más importante, quedarse.